Hola, mi nombre es Isis Lisbeth de Moxle Martínez y con mi compañera Yasmín Inocencio Aguirre les vamos a explicar algunas características de los tipos de textos, como son los textos de consulta, los textos didácticos, los textos de divulgación y los textos periodísticos. Para empezar, los textos de consulta son aquellos que nos ayudan a comprender palabras o significados e incluso temas que no comprendemos. Dentro de sus características, los textos de consulta utilizan un lenguaje técnico, ya que son pertenecientes a alguna ciencia. También utilizan un orden sistemático, como en un diccionario que está ordenado de forma alfabética. Este tipo de textos responde preguntas como quién, cómo, cuándo, dónde, para qué, quién lo hizo y cuál fue el resultado. Todos los textos son textos de consulta, pero algunos son más apropiados que otros, dependiendo de cómo le demos sentido nosotros a nuestra investigación. Después, los textos periodísticos le dan mucha importancia a su primera plana, ya que es la que llamará la atención del lector para que lo lea. En esta se ubica la noticia más importante dependiendo de la fecha en que se haya publicado. Este tipo de textos se publica por periodos de tiempo, ya sea de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, etc. Este tipo de textos se publica de manera impresa y con un alto tiraje, ya que se pretende que con este tipo de textos la información llegue de manera masiva a las personas. Este tipo de textos deben ser veraz, actual y sobre todo de interés general, para que la mayoría de las personas esté interesado en querer leer este tipo de textos. Este tipo de textos puede ser objetivo, o sea, que simplemente explique, narre, describa cómo fue la situación de la noticia. También puede ser de manera subjetiva. De manera subjetiva, el autor o escritor describe la noticia, pero también da su opinión, su punto de vista o cómo se siente al respecto con lo sucedido. Un texto didáctico tiene como finalidad la enseñanza. Cuenta con una orientación educativa e intenta plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. Su lenguaje es claro y adaptado, es decir, debe ser coherente. Explican de forma gradual los conocimientos científicos. Cabe mencionar que todos los textos son didácticos. El texto didáctico consistirá en un documento escrito, cuyo objetivo será auxiliar a los docentes en las actividades propias de su labor, para lo cual promoverá aprendizajes específicos y podrá ser utilizado con fines de enseñanza. Algunas características del texto didáctico son: 1. La presentación, diseño y arreglo de los elementos que la conformen deben inducir la disposición cognitiva del usuario. 2. La estructura del texto debe estimular y facilitar la representación del conocimiento en la estructura cognitiva del usuario, de manera que su incorporación a la misma esté altamente integrada. Para ello, el texto se formulará con base en un hilo conductor de progresión temática, imponiendo un orden, jerarquización e interrelación de ideas para facilitar la comprensión de las mismas y mediante el reconocimiento del eje de relaciones que las articulan. 3. Debe incluir elementos que posibiliten la interpretación y la interacción significativa del usuario con el texto, por medio de ejemplos, analogías, etc., así como de actividades que estimulen la aplicación creativa del conocimiento y la solución de problemas, como cuestionarios, ejercicios, prácticas, autoevaluaciones, glosarios, etc. 4. Si el tipo de contenidos o temas tratados así lo justifican, deberá incluir
Ay, sí. Diagramas, ilustraciones, fotografías, mapas, cuadros sinópticos, esquemas, etc. Este material gráfico no debe exceder del 20% del contenido general del texto. 5. La presentación del texto, así como su disposición y forma, responderá a la estructuración lógica de sus contenidos, que será dividido en capítulos, subcapítulos, secciones, etc. Tiene que incluir además portada, índice, prólogo o introducción, desarrollo del contenido, posibles conclusiones, bibliografía y, en los casos necesarios, anexos o apéndices. Ahora, los textos de divulgación tienen como finalidad dar a conocer o informar. Este tipo de texto es para todo tipo de lectores. Lo escriben periodistas especializados en el tema. Tienen un interés en particular. Se emplea el uso de gráficos. Su organización debe ser lógica. Los artículos de divulgación son textos que tratan temas de contenido científico. Su lenguaje debe ser claro, objetivo y directo, entendible para el público. Se caracteriza por incluir una argumentación profunda, ya que se basa en la investigación. Se deben consultar diferentes fuentes bibliográficas. Los textos de divulgación tienen la finalidad de transmitir el conocimiento propio de la ciencia a la sociedad. El lenguaje utilizado en varias disciplinas científicas muchas veces tiene un estilo técnico y enrevesado, y por ende no muy accesible al público no especializado. Es ahí donde estos textos pretenden, en alguna medida, simplificar la transmisión de esos conocimientos, pero sin perder el rigor que lo caracteriza.